Muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todos y doy la bienvenida a las autoridades locales en este contexto. Me da gusto estar con ustedes. He tenido la oportunidad de compartir previamente por estas experiencias. Quisiera empezar un poco con el contexto de las comisiones de energía. Desde 2011 que estamos en la CONUE, han sido, digamos, una contraparte importante de muchas iniciativas que la CONUE promueve, y digamos han pasado este proceso que empiezan como direcciones en las secretarías de economía, después se han ido transformando a comisiones y ahora en agencias, y bueno, dentro de mi experiencia, lo que yo he visto, principalmente buscan promover las inversiones y atraer empleos en torno a proyectos de generación de energía renovable, pero también en los últimos años han tenido una vinculación muy importante con el sector académico, con el sector industrial, y bajo ese contexto también, y ha sido mucho del trabajo conjunto, promover acciones de ahorro de energía en el contexto en el cual ustedes se encuentran. Basado en esta introducción que me he permitido robarles, quisiera empezar con Antonieta, que por ser mujer, obviamente. No. Diría tú, Caferrita, aquí las reglas las ponemos nosotros, ¿no? Y quiero que esto sea una plática mucho más relajada y dos preguntas detonadoras, pero bueno, la idea es compartir esta experiencia que ustedes han tenido, en particular en estos programas de ahorro de energía y la vinculación. Dentro de la agenda de la agencia de Tamaulipas, Antonieta, ¿cuál es, digamos, el nivel de importancia en estos temas? Porque, insisto, o sea, se ve mucho, se percibe este tema de promoción de las energías renovables, pero dado este contexto en el cual nos hemos encontrado estos últimos años, yo creo que la agenda de eficiencia ha tomado un tema mucho más preponderante, pero quisiera escuchar tu opinión. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias y un gusto compartir. Acabamos de coincidir Emilio y yo también en un panel, entonces ahorita ya nos estamos poniendo de acuerdo porque nos complementamos muy bien, entonces cuando luego tú empiezas y yo les digo, bueno, va a ser al revés. No, muchísimas gracias. Efectivamente, lo que nosotros, y ahorita como tú lo planteas, es verdad, a lo mejor lo que le damos más promoción es el tema de renovables, y yo creo que promoción directa y promoción no directa. Oye, es lo que más se ve, digo, porque hemos tenido un gran crecimiento en el estado de Tamaulipas en los últimos 5 años, digo, pasamos de tener un parque eólico a tener 13. Sin embargo, también estamos trabajando mucho con el tema de eficiencia y ahorro, y digo, y lo hemos trabajado con ustedes, con la CONUE, hemos tenido una serie de foros, pero también está dentro de nuestras políticas. A lo mejor es lo que nosotros promocionamos es el tema de los renovables. Tenemos también el estado de Tamaulipas, es un estado que cuenta con una gran variedad de recursos energéticos, no solamente renovables, también tenemos campos adjudicados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero el tema de eficiencia y ahorro es algo que estamos viendo, y lo estamos viendo a nivel empresarial y a nivel local. Fíjense que la pandemia nos vino a traer grandes oportunidades, hay que verlo también como eso, porque tuvimos, para no quedarnos, al principio que inicia la pandemia, sí nos quedamos 3 meses así como, no, mañana ya van a abrir, no, mañana no van a abrir. Cuando ya empiezas a ver que no, lo que empezamos a hacer es trabajar por medio de Zoom, como todos, y hacer cursos. Nos dio gran oportunidades porque Tamaulipas es un estado de una extensión territorial considerable. Tenemos, por ejemplo, en el sur, con una distancia casi de 700 kilómetros al norte, a la zona industrial del norte. Entonces pudimos hacer eso y unir a todo el sector empresarial y micropymes en cursos o webinars en los que hicimos una concientización del tema de la eficiencia energética y del ahorro. Estuvimos trabajando directamente, y ahorita tengo una lista de acciones que hicimos, pero por ejemplo en muchos de ellos ustedes nos apoyaron. Unos meses antes de que terminara, o de que iniciara, perdón, la pandemia, tuvimos un taller también en el que CONUE nos acompañó,
en el que estábamos, en el que también hicimos una concientización en el norte del país, en el norte de Tamaulipas, lo que es el área de Matamoros, Reynosa, que es el área que tenemos manufactura o el sector de maquila. Entonces tuvimos ese taller y vamos a seguir con el sur, viene la pandemia y empezamos a hacer los webinars. La eficiencia energética es para nosotros una política pública ya, y así está establecida. Nosotros en 2021, la Agencia Internacional de Energía establece que para llevar a cabo una transición energética, uno de los pilares fundamentales es la eficiencia energética. Entonces, en 2021 nosotros publicamos una ley que se llama Ley para el Fomento y Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Esta ley para el Estado de Tamaulipas va alineada a la Ley de Transición Energética. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Cumplir junto con la Federación con los objetivos de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Para nosotros esto es muy importante y consideramos que no le podemos dejar la obligación solamente a la Federación. Los estados tenemos que hacer lo propio y trabajar por esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonieta. Hermilo, claro, al respecto, ¿qué opinas de esto? Pues primero que nada, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con caras amigas y colegas en este panel. Empezaría hablando de cómo surge el proyecto de la Agencia de Energía, para dar un breve contexto, ¿no? Apenas hace 2 años y medio el señor gobernador se da cuenta y percibe a partir de un diagnóstico el amplio potencial energético que tiene el estado de Puebla, el único estado con 5 fuentes de energía limpia y que están siendo aprovechadas hoy por hoy. Entonces entendimos que hay una vocación para atracción de inversiones en la materia. Sin embargo, el segundo análisis que haces ahorita es correcto. Igual, hoy por hoy, pues ya no tenemos que enfocarnos solo en la promoción y en la atracción de inversiones en energías limpias. Y si bien ese era uno de los pilares y uno de los enfoques primordiales de la Agencia de Energía, tuvimos que replantearnos cuál es la nueva visión y cuál es la nueva vocación de la Agencia de Energía en un momento de rediseño y de reestructuración de la política energética y el orden legal a nivel nacional. Y a partir de ese diagnóstico, pues avanzamos a crear 4 nuevos pilares de trabajo de la Agencia de Energía, ya no solo la parte de promoción y atracción de inversiones. Un pilar enfocado en la innovación, un pilar enfocado en la descarbonización industrial y de toda la economía del estado de Puebla, un pilar enfocado en el combate frontal a la pobreza energética y por último de suministro de energía y gas natural competitivo a parques industriales. Entonces, esto es importante porque ya tenemos que ampliar el scope de acción de los entes nacionales en materia energética, ya no únicamente verlos como los promotores de las inversiones, sino ya agentes rectores en el diseño y la instrumentación de políticas públicas. Mencionaría 2 puntos para partir. Eficiencia energética efectivamente se ha vuelto importante porque nos hemos dado cuenta de que los agentes económicos efectivamente quieren buscar formas sustentables y competitivas para disminuir su consumo eléctrico. Ya lo hemos percibido aquí en la CONUE, que nos ha acompañado en nuestro programa de Puebla, Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica, Power. Hemos visto que han sido talleres sumamente taquilleros. El último que tuvimos hace apenas 3 semanas de aislamiento térmico tuvo un registro que nos superó por muchísimo. Tuvimos que hacerlo igual en transmisión en vivo, donde hubo una muy buena participación. Los que hemos tenido de eficiencia energética, que la CONUE estamos profundamente agradecidos cómo nos han apoyado, igual ha habido muchísima participación. Entonces eso nos dice que efectivamente la gente está ávida por encontrar formas de disminuir su eficiencia, disminuir su consumo eléctrico. Entonces aquí hay que llevarles a los proveedores, llevarle a las empresas que pueden brindar esas soluciones. Eso es lo que hacemos desde la Agencia de Energía, vincular las necesidades con los que pueden ofrecer una solución. Hemos decidido ampliar ese programa, llevarlo a diferentes municipios, triplicar la inversión que vamos a estar haciendo en materia de eficiencia energética. Ya estamos haciendo diseños de incentivos igual para que los agentes económicos puedan invertir con un pequeño subsidio a estas tecnologías. Y eso por parte de la eficiencia energética, pero igual me gustaría mencionar el tema de la innovación, que se vuelve
un tema fundamental desde lo más local. Es una bandera que hemos agarrado en el gobierno del Estado. La parte de la innovación vemos que hay que igual impulsarla desde los que estamos más próximos a los agentes económicos y próximos igual a las universidades. Entonces ha habido un enfoque de detonar nuevas tecnologías. Todavía el día de ayer firmamos con la Universidad Tecnológica de Puebla un convenio para crear un electrolizador poblano ahí en la universidad. Estamos teniendo una política de electromovilidad igual para acompañar a las empresas a que cambien sus flotillas a vehículos eléctricos, y esto igual es descarbonizar. O sea, sabemos que el transporte es de las partes más contaminantes de nuestra economía. Entonces ahí es donde estamos asumiendo un compromiso desde la Agencia de Energía, el que seamos nosotros el brazo aliado de las empresas para que implementen procesos más limpios. ¿Por qué? Porque ya identificamos y nos hemos dado cuenta de que quieren hacerlo. Solo les hace falta el expertise, les hace falta los aliados y el conocimiento técnico, y pues lo que estamos impulsando. Lo dejaría hasta ahí por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Hermilo. Licenciado Quiñones, usted tiene mucha experiencia, como ahorita lo comentaba Pedro, 28 años en la empresa eléctrica nacional, y ahora en el aspecto local, ¿qué acciones está tomando el Estado de México, aparte de su cercanía en la ciudad? Permite quizá tener ciertos ejes ya de trabajo. Sobre esto, ¿qué nivel, digamos, de importancia le ha dado el ahorro de energía en el Estado de México? Gracias Héctor Iván, es un gusto. Pedro, gracias por la invitación, obviamente Alberto y demás de todo lo del foro. Y miren, he tenido la suerte de poder haber escuchado, igual que ustedes, por lo menos una parte de los paneles previos y creo que hay conceptos y se han expuesto líneas de trabajo, se han comentado escenarios sumamente alentadores. Yo espero que, y estoy cierto, porque conozco a Héctor, conozco lo de la parte de todo lo que es la CONUE, he tenido también la oportunidad, desde luego, platicar con Milo, como cariño se le conoce, y obviamente ya luego sabrán los por qué extraordinario, un empuje muy importante, y los hechos lo demuestran así en Puebla. Y con Antonieta, pues estoy cierto que será lo mismo en Tamaulipas. Y nosotros en el Estado de México, en ese tenor, buscamos aprender. Es increíble que a estas alturas en el Estado de México sea una de las entidades donde no se ha conformado como tal una agencia, una comisión, o como ya se decía, un área, un departamento. Al final el título es lo de menos, lo importante es que lo tengas y lo tengas en la agenda. Lo importante es que las acciones sean lo más puntual posible. He tenido la fortuna de poder participar durante muchos años, desde luego, en la Comisión Federal de Electricidad, desde un enfoque quizá un poco diferente. Lo que en su momento medio aprendí, el día de hoy ya lo olvidé. Lo que me queda perfectamente claro es hacia adelante, cuál es el horizonte y hacia dónde debemos de transitar. El Estado de México, déjenme, les doy 2-3 números del contexto a nivel nacional. Estamos en primer lugar, o somos el número 1 por condiciones normales en volumen de clientes. A nivel nacional, ninguna otra entidad es el monstruo de lo que es el Estado de México, con mucho. Tenemos casi 5.7 millones de clientes contratados con la CFE en todos los sectores. Pero aquí lo relevante, y este es el dato que luego te pone los pelos de punta, perdón por la expresión, pero así es. Solamente hay 52 grandes empresas que ellas representan casi el 20% del consumo. En la otra parte, en lo relevante, en la media y pequeña industria, desde luego con mucho por el comercio incipiente, por la parte de nuevos emprendedores, las pymes, etcétera. En esa parte, y obviamente también considerarlo que es el sector mucho más castigado en cuestión no solo del consumo, sino de las tarifas, las cuotas que se aplican para este sector, y obviamente donde menos incentivos también existen como tal. Previo a la pandemia, pospandemia y demás, no hay un incentivo como tal
que venga a impulsar este sector. Y no hay un incentivo ni tampoco hay una política pública, desafortunadamente, ni de la federación ni de la parte estatal. Los recursos, como ustedes saben, en una política de austeridad cada vez son más limitados y cada vez deben de ir mucho más focalizados y buscar ser lo más eficiente posible. Es un sector hacia donde hemos buscado ser mucho más incluyentes, poder vincular y generar una economía circular que nos permita ser un aliciente y nos permita poder coadyuvar con estos sectores. Entonces, tenemos la parte del sector industrial, tenemos la parte de la media y pequeña industria, tenemos la parte del comercio y desde luego el sector residencial. Como dije, de los 5.7 millones de clientes, casi el 90% está en este sector, pero solo consume el 20%. Y también de decirlos, no de ellos mantienen su cuenta lo más sano posible. También hay un deterioro en el proceso donde te permite luego no tener esa conciencia ni tener esa sensibilidad en el ahorro de energía. Les decía hace un momento que escuché con atención lo que se decía, pero yo creo que es momento de pasar de la teoría a la práctica. Eficiencia energética, muchos nos atrevemos y luego decimos tanta barbaridad de lo que es la eficiencia energética, que luego, oye, se escucha bonito, pero ¿qué es o cómo lo podemos aterrizar, cómo lo podemos hacer palpable? Nosotros tenemos en el estado 124 parques industriales. De estos 124 parques industriales hay un desperdicio extraordinario de energía. Me he dado a la tarea de poder visitar o de estar visitando, hacer un recorrido en la mayoría de estos parques. Y lo primero que me dicen, oye, ¿cómo implementamos la eficiencia energética? Primero hay que saber cuál es tu consumo y cómo puedes implementar medidas de ahorro de energía. Ese es el primer paso. Antes de cualquier cosa, tenemos que ahorrar energía, buscar la manera de no hacer ese consumo. ¿Qué es lo que espera el sector industrial y la media industria en el Estado de México? Buena parte, más del 50%, manifiestan un gran interés en asesorías, en acompañamientos y tener la sensibilidad del consumo de su energía. Otra parte importante, casi el 30%, busca el acercamiento con nuevas tecnologías, con tecnologías de proveedores que no les vendan espejitos, con tecnologías de proveedores que no vayan y les prometan la luna y las estrellas, sino que sean tecnologías que verdaderamente atiendan sus necesidades. Hoy el mercado está inundado de tecnologías, desde paneles, desde equipos de generación, de cogeneración, ahora de trigeneración, hasta ahora donde buscamos incursionar en la parte de almacenamiento de energía a gran escala, y les puedo seguir mencionando X tecnologías. Son vendedores y al final del camino no se cumplen las especificaciones mediante las cuales te prometen o de alguna manera condiciona la venta de ese equipo. Otra parte importante, alrededor del 15%, ¿qué es lo que buscan? Una confiabilidad y estabilidad en el suministro. No hay peor energía que la que no tienes. Entonces, lo que busca es evitar paros o la intermitencia en el suministro de la energía. Y para ello buscas alternativas y buscas tecnologías que te permitan hacer esa parte. Eso es lo que nos hemos dado a la tarea, segmentado en los diferentes sectores y desde luego buscar ese acompañamiento y la vinculación con el sector educativo, desde el sector público hasta el privado. No hay tema en cuestión de dónde orientarnos por algún tipo de origen de la educación. Al contrario, esto lo tenemos que llevar a las escuelas y tenemos que educar a nuestros jóvenes, a los niños, a la parte de... Esto es cultural. Muchos de nosotros no nacimos, entendimos lo que era eficiencia o medio entendimos lo que era eficiencia energética ya grandes, y como luego decimos, chango viejo luego no aprende maroma nueva. Entonces, oye, esto desde un inicio tenemos que incorporarlo de manera cultural. ¿Qué tiempo nos va a llevar? Ciertamente es un camino largo.
pero tenemos que transitar hacia esos escenarios. Entonces, en resumen, decirles, eso estamos haciendo en la Secretaría de Desarrollo Económico, y lo que esperamos es que en los próximos días ya se haga el anuncio oficial de lo que eventualmente será la Comisión Estatal de Energía, pero más allá del título, las actividades y las responsabilidades desde hace tiempo las estamos haciendo. Y digo desde hace tiempo, no más allá de un año. En este año ha sido una cuesta hacia arriba, con ciertos resistencia a no solo aceptar las tecnologías, sino aceptar el concepto, aceptar y buscar la manera de cómo eficientar, de cómo encontrar modelos que sean flexibles en primera instancia, de poder implementarlos y sobre todo traiga la eficiencia que se está buscando en los diferentes sectores. Muchas gracias, licenciado Quiñones. Creo que en resumen de esta primera ronda de respuestas es muy claro, digamos, el oficio que tiene cada una de las oficinas que ustedes lideran, pero también los sectores y los programas en los que están atendiendo. Y que era la segunda pregunta, ¿no? ¿En qué programas o qué tipo de proyectos estaban impulsando? Bajo esta lógica, creo que queda claro que los tres estados, Puebla, Estado de México, Tamaulipas, tienen una vocación de industria, ¿no? De manufactura, que creo que eso es normal. Y sí, y creo que al parejo de todo el país tenemos mucho comercio, mucha pequeña y microempresa, que quizá, como dice el ingeniero Quiñones, tiene, digamos, esos falta de incentivos para ahorrar, ¿no? Bajo esa lógica, y ya bien identificados sus ejes rectores, quizás sectores estratégicos donde ustedes quieren que sea más competitivo el Estado y per se las empresas, ¿qué tipo de programa están impulsando, ya señalados, pero quizá con mayor detalle, o cuáles creen que se deberían de impulsar en esta lógica de vinculación con universidades, acompañamiento técnico, quizá referencias de otros actores? Bajo esa lógica, Antonieta, y tú lo comentabas, las maquilas, ¿no? Que creo que es una industria muy importante en Tamaulipas, así como lo comenta el señor Quiñones, ellos piden asesoría. ¿Qué tipo de acciones la agencia de Tamaulipas contesta a ese tipo de necesidades? ¿O qué otro tipo de solicitudes hace ese tipo de industria? Muchas gracias. Primero, enhorabuena, porque la verdad es que las comisiones se han venido a hacer, y ahorita entro al tema, las comisiones y agencias de energía de los estados sí han venido a hacer una gran diferencia, y lo vemos. ¿Por qué? Porque cuando están en desarrollo económico ven la parte general, la parte de desarrollo económico como tal, de atraer inversiones. Cuando tú creas la agencia puedes dar este tipo de apoyos técnicos, o sea, no te concretas solamente a la atracción de inversiones, sino también a este tipo de asesorías que nos requieren. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Tamaulipas y qué es lo que más solicitan? Hemos estado haciendo, junto con, por ejemplo, con la Embajada de la Gran Bretaña, nos ha dado apoyo para dar cursos de eficiencia energética a las empresas. Hemos estado trabajando con CAMEXA, con la Cámara México-Alemana, también en la zona sur del estado, también en programas de capacitación para las empresas, que ellos, micropymes sobre todo, se han enfocado en ellos. Estamos trabajando también con la GIZ, con la Cámara Alemana, también en el tema de cursos y programas para concientizar. ¿Qué es lo que más solicitan las empresas? Capacitación. Más que todo, capacitación. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Hermilo, ¿cómo lo complementarías? Gracias, pues primero coincido, lo que más están pidiendo es entender, entender qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer. En el caso de Puebla, pues de nuevo retomaría el programa que es el rector, que lleva el tema de eficiencia energética. El programa de Puebla, ahorro y suficiente en energía. Power lo que lleva es diferentes capítulos enfocados a diferentes tipos de usuarios, pequeñas y medianas empresas, industria, edificaciones y gobierno. Y por último, alumbrado público. A cada una de estas se les da una atención específica porque las necesidades son diferenciadas entre ellas.
Enfocándonos en el tema de las empresas, lo que hemos visto es primero a partir de talleres es donde más quieren entender, quieren empezar a acercarse, ver qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, y la presencia de las empresas es impresionante. A partir de ahí lo que nos piden es hacer diagnósticos, ya ir al sitio, ver cómo están teniendo problemas o oportunidades para hacer acciones e inversiones en materia de eficiencia energética, pero al final de eso la decisión final es a partir pues, de una propuesta económica que quieren tener con diferentes proveedores. Y ahí es donde se hace la parte del negocio, que es lo que le importa a la Agencia de Energía, igual que se están dando negocios en el estado de Puebla. Y lo que hacemos es vincular a todas estas necesidades con empresas que están registradas en nuestro catálogo de proveedores del sector energético poblano, que ahí tenemos por diferentes tipos de categoría, tenemos empresas registradas en materia de eficiencia energética. Y lo que hacemos son vinculaciones empresariales entre la gente con una necesidad y el que te puede brindar la solución. Me gustaría mencionar igual que fue muy importante lo que dijo Agustín, el tema de la concientización pues viene dentro de lo más básico que es en las escuelas, ¿no? Y aquí estamos haciendo una inversión masiva en temas de generación distribuida y eficiencia energética en escuelas en el estado de Puebla, más de 60 escuelas beneficiadas en 60 municipios distintos, y no solo llegar, poner la tecnología, ver que disminuye el ahorro e irnos, no, hay que aprovechar que se está haciendo esta inversión, que ya nos estamos acercando con las escuelas, para hacer la vinculación con todos los jóvenes, poder hablar con ellos, poder hacer los programas de entendimiento de cómo ellos pueden estar reduciendo sus consumos energéticos en su casa, en la propia escuela, cómo pueden ser más limpios, cómo pueden ser más sustentables. Y también un mensaje muy importante que es que la generación limpia pues no sucede a grandes distancias, sino sucede en el propio techo donde está recibiendo la luz de tu casa, ¿no? Entonces eso igual es algo muy importante, la concientización desde lo más básico. Bien, licenciado Quiñones, ¿cómo lo complementaría? Sí, gracias. Vamos, yo creo que somos coincidentes en varias, prácticamente todas las actividades. No buscamos descubrir hilos negros, esto es, está perfectamente escrito, está perfectamente formado, y estoy cierto que en ninguna de las áreas buscamos ir en contra o pelearnos con el regulador. Al contrario, lo que buscamos es coadyuvar de la mejor manera para lograr los objetivos. Desafortunadamente vemos que desde la Federación esos objetivos pues, se han desorientado para matizarlo. Y tristemente creo que luego vamos en sentido contrario, y ahora les diré por qué. Miren, acá en el Estado de México de manera puntual hemos seguido algunas líneas concretas de acción. Me permitiré enunciarles las que han sido diferentes a buscar la reconversión de las plantas de generación. Mucha de la industria tienen hoy en día plantas de generación que la utilizan en ciertos periodos de consumo, las famosas plantas piqueras, y todavía utilizan algunas tristemente combustóleo, otras diésel y demás. Hemos buscado llevarlas a una reconversión a gas. Ahí tenemos otro problema. Desafortunadamente no están los ductos de los 124 parques industriales que les decía, ni siquiera la mitad tiene ducto para poder tener el suministro de gas. Estamos buscando la manera de, con los distribuidores de gas, hacérselos llegar a través, como ellos le llaman, de rueda o de la salchicha como tal, con el centro de almacenamiento para que esto les pueda ser atractivo. Sigue siendo combustión, sí sigue siendo, pero infinitamente menos contaminante que una diésel, que una de combustóleo, etcétera. Otra parte, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos diversificar y maximizar lo de la generación distribuida. Desafortunadamente hoy en día sigue siendo los permisos o los contratos exentos los de 0.5 megawatts, los de 500 kilowatts. En un escenario previo se establecía que transcurso de un par de años esto se iba a ir a un mega. Es lo que todo el mundo estaríamos deseando en este escenario, que se amplíe justamente esa parte y poderlo diversificar. Pero aún en las condiciones actuales hay un mundo por hacer. No es posible que a nivel nacional el día de hoy tengamos poco más de 200,000 contratos de generación distribuida. Aún en tiempos de la pandemia esto creció, y creció de manera importante, pero ha crecido en ciertas áreas muy puntuales del país, con muchos, sin lugar a duda, en el estado de Jalisco, Nuevo León, luego el estado de México y así sucesivamente. Pero es un puñado de servicios de lo que potencialmente puede crecer.
crecer. ¿Por qué no ha crecido? ¿O por qué nosotros hemos encontrado cuáles son los principales atenuantes? El poder acercarle modelos y modelos económicos, modelos financieros, y que sean modelos, como dije hace un momento, accesibles, que sean modelos flexibles y acorde a las necesidades de... Ahorita difícilmente la pequeña industria tiene un recurso para invertir en un sistema de generación. Lo que estamos buscando, y en mucho, son portafolios de prestadores de servicio, pero este portafolio vincularlo a un financiamiento que al fin del camino sea autofinanciable estrictamente en el servicio y que no implique una inversión para el cliente. En esa parte estamos, el día de hoy ya se han sembrado diversos sistemas de generación, y donde más orgullosos estamos es en la parte de almacenamiento, el almacenamiento a gran escala para la industria, bajo estrictamente el mismo modelo. Uno, darle la confiabilidad en el suministro, que el propio almacenamiento sea un sistema de back, sea un sistema de respaldo y le dé la confiabilidad. Y el segundo, venga a atenuar los cargos de capacidad, los cargos por el consumo de energía en periodos punta, etcétera, etcétera. Y que con los ahorros que le genera el propio almacenamiento, con esos ahorros sea autofinanciable. Créanme que son modelos, y que son modelos extraordinarios, considerando aún que el día de hoy el almacenamiento es una tecnología cara, pero en los últimos años ha disminuido, y ha disminuido del orden de un 80%. Sigue siendo cara, sí lo sigue siendo, pero ya es más accesible, y lo importante es que busquemos diferentes tecnologías. Hace un par de años lo único que escuchábamos o veíamos era Tesla, era Siemens, era Fluence, era Chin, etc. Hoy en día es una infinidad de tecnologías que cumplen con esas o con mejores características de lo que las que fueron pioneras en esta tecnología lo han hecho. Nosotros en el país estamos tristemente en pañales. Esa es la realidad. En otras partes del mundo esto ya es del dominio público. En otras partes del mundo nos llevan años luz en la parte del sistema de almacenamiento por los grandes beneficios que tiene. Esto viene a minimizar los problemas de la red, los problemas de las energías verdes. Es un incentivo para poderlas incorporar, las energías verdes intermitentes. Con el almacenamiento matizas justamente esa inestabilidad. En la parte del sector público, desde luego, en escuelas, en edificios públicos. Y un tema importante, la cuestión de electromovilidad. Luego lo dejamos de lado y pensamos que las baterías o los coches eléctricos es la mejor alternativa. Hay que mirar hacia otras tecnologías, como lo es la parte del hidrógeno, la parte de buscar nuevas tecnologías para impulsar los coches. Y vamos, en la Expo justamente está un área dedicada estrictamente a la parte de electromovilidad, y sin lugar a duda es algo que tenemos que transitar. ¿Cuántos coches circulan acá en el Valle de México? Hay países que para el 2035 va a estar prohibido vender un coche de combustión interna, y nosotros estamos todavía pensando en generar energía a través del carbón, a través del combustorio. Vamos, es donde digo que luego vamos en sentidos contrarios. Pero todas estas líneas de acción no las podemos capitalizar si no las hacemos vinculantes a modelos económicos, a modelos financieros, y que sean modelos financieros, como he dicho, flexibles, que sean asequibles justamente para los clientes. Entonces, en mucho es donde estamos enfocados, son las acciones concretas, y que hemos pasado de la teoría a la práctica. Y ahí vamos. Muchas gracias. Si me permite, nada más quisiera agregar, porque tocó un tema muy interesante, que es el tema de almacenamiento. Y coincido con usted, si la política a nivel de la federación continúa así sin dar permisos a mayores a 0.5 para las empresas, yo creo que el tema de almacenamiento es algo que tenemos que poner sobre la mesa, porque es lo que vamos a empezar a ver con las empresas, es lo que van a tener que realizar en los próximos años para poder trabajar con el tema de los consumos, como le decía el ingeniero, muy atinado. Yo creo que estamos convencidos que el almacenamiento es el detonador de la transición energética.
y esto ya es el ejemplo a nivel mundial en otras economías. Habrá que voltear sí a países de primer mundo, pero volteemos a Alemania y veamos en la parte simplemente de lo de la generación solar. Aquí en México son extraordinarias las condiciones de irradiación, 5.5 kilowatt-horas por metro cuadrado. En Alemania 1.1 kilowatt-hora por metro cuadrado. Y son el segundo país a nivel mundial donde mayor energía se genera a través de paneles solares. Es el segundo país que tiene más almacenamiento. En Australia, en Finlandia, en Suecia, en Estados Unidos a gran escala, en Japón desde luego la electromovilidad en Japón, Estados Unidos con mucho, pero a muy gran escala. En Estados Unidos no entra un parque de generación que no tenga el respaldo para mitigar la intermitencia en la generación de energías renovables. Dense una vuelta en un espacio que tengan o lean algo de literatura de lo que está ocurriendo en San Diego. Extraordinario ejemplo, y es hacia donde debiésemos estar o tener nuestro objetivo, no 40 o 50 años atrás, tristemente hacia donde vamos. Y ahorita, si me dan oportunidad, en el siguiente espacio les comentaré el porqué de los 40 o 50 años. Si me permiten un pequeño comentario, tal vez será, no sé, polémico, ¿no? Pero tal vez ser más tranquilos y cautos, porque el concepto es transición energética, no es simplemente ya apostarle a todo y querer cambiar el sistema de la noche a la mañana. No es que lo estén sugiriendo definitivamente, no, solo invitaría a que lo discutamos. El caso alemán es un caso crítico donde hoy por hoy están padeciendo fuertísimo las políticas de transición energética que hicieron, porque como tal se aborazaron con el concepto de transición y quisieron migrar todos sus sistemas renovables de la noche a la mañana, y hoy por hoy estamos viendo cómo están ya tomando nuevas decisiones, analizando de nuevo integrar a las nucleares, invertir fuerte en el tema de gas licuado, tomar nuevas decisiones que serían contrarias a lo que estaban previniendo ellos en sus planes de transición energética, simple y sencillamente porque no hicieron una planeación ordenada, que es lo que ahorita nosotros debemos de aprovechar, ver qué está sucediendo en otras partes del mundo, en otras tecnologías, que su transición fue muy aborazada, fue muy veloz, que ahorita están teniendo problemas fuertes. Se les está yendo la industria a pasos agigantados, en el caso de Alemania, donde tuve la fortuna de estar hace una semana, donde todos los industriales nos decían, no queremos estar aquí, o sea, solo porque tenemos que estar cumpliendo con algunos objetivos estamos aquí, pero los precios de energía son insostenibles, las problemáticas que estamos teniendo ahorita para el suministro igual nos están asfixiando. Entonces, entender que la transición energética no la vamos a lograr de la noche a la mañana, por un lado, y segundo, las tecnologías renovables, pues igual hay que ver cómo hacerlas que sean más limpias en sus procedimientos y en sus formas. Hacer una batería es intensamente extractiva en agua, eso puede ser una problemática. Ahora estamos padeciendo una crisis de agua a nivel internacional que tal vez no nos estamos tomando con la seriedad que merece. El tema del hidrógeno, que igual como ambos, tanto electromovilidad como hidrógeno, lo estamos impulsando en el Estado de Puebla porque creemos que van a ser la disrupción y creemos que van a ser una oportunidad enorme para poder lograr la transición energética. Pero el hidrógeno verde se hace a partir de agua igual, y estamos hablando de que vamos a necesitar más de 9-10 litros de agua por cada kilo de hidrógeno. Entonces eso nos pone una problemática aún más fuerte. ¿Qué vamos a hacer como humanidad si todos los procesos para las energías renovables requieren altas intensidades de agua, ¿no? Entonces, poder entender y darnos 3 pasos atrás y ver cómo el sector energético pues es una matriz muy amplia de diferentes tecnologías, de diferentes tomas de decisiones, y cómo hay que apostarles con detalles a cada una de ellas y hacer una planeación a muy largo plazo, aprovechar experiencias en otros países y ver qué podemos hacer para no caer en los mismos errores. Muchas gracias. Pues voy a tener que quitarme la cachucha de Conue porque esto ya se volvió más técnico que doctoral, saneamiento, mercados y demás. No, creo que es muy válido. Creo que la preocupación a nivel local es mucho más permeable, porque al final ellos, como autoridades locales, relacionan, vinculan con la industria, y la industria hoy en día creo que está pidiendo eso, ¿no? Energía económica, asequible, y bueno, son creo que claros ejemplos de lo que ustedes están viviendo día a día con la industria. Obviamente, desde mi trinchera, yo creo que ahí está, digamos, la combinación de la eficiencia, por lo que comentas ahorita Alemania, ¿no? O sea, quizá se están quedando sin acceso a combustibles,
y necesitan tener seguridad en ese sentido, ¿no? Entonces creo que ahí la combinación para los tres casos, dado esta lógica de manufactura que tienen, pues estos protocolos de gestión de la energía más esta combinación de energía renovable viene muy bien. Y yo los invitaría, y quizá por estos trabajos que hemos hecho en CONUA, a revisar todo el tema de energía térmica. Hace unos días un equipo que trabaja ahí en CONUA me hacía ver en una muestra de pymes del sector servicio que, digamos, en promedio, estoy hablando de 20 unidades económicas de alojamiento, tenían equipos de calentamiento de agua de hace 15 años. O sea, digamos, me preguntaban y nos pedían diagnósticos. Y ahorita voy a tirar un poco el tema sobre los directorios y los portafolios de proyectos y gente que se dedica a esto. Nos pedían asesoría y diagnósticos. Y la respuesta, quizá muy burda de mi parte, fue: ¿para qué? O sea, ya tienen que cambiar el equipo, tienen 15 años. O sea, no vamos a mandar a 2 personas a ver 20 instalaciones cuando en realidad, ya por antigüedad, vamos, veíamos las fotos y yo preguntaba: ¿y qué marca son esos calentadores? No, pues no tienen ni marca, ya tienen más de 15 años. Los tanques de almacenamiento de agua sin aislamiento térmico. ¿Dónde está perdiendo el dinero el dueño de ese hotel? Pues en el tanque, ¿no? Entonces yo los invito quizá a ver también esa parte, que obviamente la eléctrica es muy emocionante y el marco nos los da. Quizá ya tenemos unos 10 minutos, bueno, menos. ¿Qué piensan sobre este tema de la oferta y la demanda? Digo, tomo de referencia a lo que ustedes comentaban, ¿no? En Puebla hay un directorio, el ingeniero Quiñones lo comentaba también, en Tamaulipas yo creo que también, pero en la parte de estas empresas de servicio, juntar la demanda con la oferta, hacer negocio al final es también crear empleos en torno a la sostenibilidad. ¿Qué se está haciendo a nivel local para fortalecer esos cuadros de empresas de servicio, que también muchos son pymes, ¿no? Para que éstas puedan llegar con modelos económicos mucho más permeables y que el último usuario, nuestro usuario, el usuario final, los pueda tomar. A mí me gustaría profundizar en eso. Antonieta. Mira, este es un tema delicado, porque al final somos gobierno, entonces tú no puedes dar un catálogo, un tal, porque se puede malinterpretar. También hay que ser claros. Pero tenemos la solución. En Tamaulipas, y sé que también en Puebla se crearon los clústeres. Hay un clúster en Tamaulipas, un clúster de energía, el clúster Enertam le llamamos nosotros, en nuestro caso, en donde se conjugan los 6 clústeres que hay en el estado. Entonces es a través de ellos como estamos trabajando. Nosotros no recomendamos, son los clústeres los que están trabajando con toda con estos proveedores que pueden dar estos servicios. Entonces ellos tienen su directorio y cuando nosotros nos piden una recomendación van directamente al clúster. Un grupo de empresarios que están dedicados al sector energético. Entonces ahí ya nos quitamos que se malinterprete. Nosotros no recomendamos proveedores, son directamente ellos. Yo quisiera tocar un tema, el tema que decía Milo el tema de la planeación. Totalmente de acuerdo. Pero si sabemos que requerimos planeación, ¿por qué no planeamos a largo plazo? ¿Por qué la federación no planea? Acabamos de ver el PRODECEN. ¿Dónde está el planteamiento? ¿Dónde está la planeación? Totalmente de acuerdo contigo. Planeemos. Es lo que nos falta hacer. Excelente. Yo realmente con eso quería concluir con lo de la parte del PRODECEN, los números, la tendencia. Bueno, a lo mejor, ¿qué es el PRODECEN? El PRODECEN es un documento con un horizonte de 15 años que emite la Secretaría de Energía, donde se planea realmente la estrategia energética, la estrategia eléctrica en este caso. Desafortunadamente tiene que serán un par de semanas que salió el PRODECEN 2022-2036. Y el escenario o el esquema que se plantea en cuestión de las energías renovables es poco y nada. ¿Y por qué digo que es poco y nada? Porque esto ni remotamente nos va a permitir dar cumplimiento a las metas de transición energética o en su caso a la Ley General de Cambio Climático. Con ese volumen de generación, con ese volumen de plantas
de energías alternativas que se prevé hacia adelante, difícilmente lo vamos a lograr. Desafortunadamente se ve un crecimiento del 114% de la energía que proviene del carbón, de la carboeléctrica. Ese es lo que se mira en el PRODECEN, es cuando dices vamos en sentido contrario, es cuando buscamos la parte filosófica, decimos dejarles a nuestros hijos un planeta más limpio, un planeta más amigable. Desafortunadamente las políticas públicas hoy en día no las visualizamos de esa manera. Ojalá que esté equivocado y que vayan en un sentido mucho más favorable y que nos permitan desde luego poner a nosotros o contribuir con nuestro granito de arena para que esto sea muy diferente. ¿Qué hacemos en cuestión de lo de la pregunta? Desde luego, nosotros coadyuvamos, somos un aliado, en este caso, de las dos áreas, de la parte del proveedor de la tecnología y en su caso, de quien tiene una necesidad de poder tener un mejor escenario y una mejor energía, confiabilidad, precio, etc. Y la otra parte le hemos incorporado una tercera variante que desde luego son los inversionistas, quien va a financiar esos proyectos. Nosotros sí hacemos el estudio y se los entregamos a las partes, cuáles son las mejores condiciones y que ellos tomen la decisión y tomen el acuerdo bajo las condiciones y reglas que mejor se adapten a sus necesidades. Pero como nosotros no somos ni el inversionista, ni somos el proveedor, ni somos quien necesitamos justamente esa solución, es un modelo con varias alternativas sumamente transparente y lo más apegado a una realidad sin necesidad de tener o de involucrarnos hacia alguna de las tres variantes. Es decir, coadyuvamos y apoyamos de la mejor manera con asesoría. Pues es igual, esta pregunta de oferta y demanda pues metería una pequeña falla en el mercado que al menos percibimos en el estado de Puebla. Yo lo percibo en lo personal a nivel nacional y va ligado igual a lo que comentaba Agustín anteriormente, el tema de financiamiento. Vemos el caso de Puebla, una laguna de acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas que quieren migrar y quieren hacer prácticas de eficiencia energética, invertir en calentamiento térmico, invertir en generación distribuida. Nos quedó muy claro en 2020 cuando integramos una buena cartera de diferentes proyectos que la capacidad instalada superaba los 11 megas, nos acercamos con fuentes de financiamiento para decir, oye, ayúdenos a hacer que esto sea una realidad, ayúdenos a encontrar un buen capital que absorba buenos costos financieros de estos proyectos. Y lamentablemente no encontramos a nadie, ningún interesado, ningún banco, ninguna fuente de financiamiento que quisiera apostar a estos proyectos, porque no era un proyecto 11 megas, era una gran cantidad de proyectos de generación distribuida que queríamos promoverlos. Entonces, a partir de ese diagnóstico donde dijimos, bueno, estamos dejando afuera a una gran masa de agentes económicos que requieren acceder a fuentes de energías limpias pues, para ser más productivos. Entonces, lo que hemos diseñado a partir de esto es un catálogo de fuentes de financiamiento que igual como anuncio pues se lanza el día de mañana para empezar a integrar a diferentes financiadores con los que hemos venido conversando. Y la intención es que los proyectos de generación distribuida, ya sea propiamente por los usuarios o por los desarrolladores, que muchas veces son pequeñas y medianas empresas, como bien señalaste, puedan encontrar un catálogo de quienes están dispuestos a darle financiamiento y a qué condiciones. Hacer la toma de decisiones muchísimo más rápida. Identificamos la problemática, queremos dar una pequeña propuesta, un planteamiento de posible solución que lo evaluaremos posteriormente, la eficacia y qué tan efectivo fue este proyecto, este catálogo, pues para que pueda permear a nivel nacional. Y respondiendo igual al tema de proveedores, pues efectivamente está el clúster energético en el estado de Puebla, que es un buen brazo derecho para la política energética, pero creo que igual el tema de proveedores como gobierno del estado y desde la agencia de energía, pues haciendo lo que está en el uso de nuestras atribuciones y bien reglamentado, sí promovemos a los proveedores con un instrumento que tenemos en las manos, que es el CAPROCEF. El catálogo nos permite acercarnos, ir a las ferias, ir con desarrolladores, hacer mesas de negocio, donde ya llegamos a la mesa con un catálogo bien definido y bien regulado de quienes están haciendo qué actividades de manera local, lo cual nos ha servido favorablemente. No, muy bien, muchas gracias a los panelistas. Creo que ya estamos en tiempo, Pedro. ¿Habría una pregunta más para el público? Una pregunta al público. Muchas gracias. Dentro de muchos de los temas que tocan, y creo que los tres lo han mencionado, el tema del acceso a los datos de consumo es la clave, ¿no? La
acceso a los datos de consumo, tanto para poder visibilizar cuál es el punto base donde están los clientes y las iniciativas que puedan tomar, cómo van mejorando, como para soluciones como el almacenamiento de energía y demás. Sin embargo, muchas veces la barrera para los proveedores de servicios es el acceso a esa información. Los clientes en la mayoría de los casos ya tienen un medidor inteligente que tiene la capacidad de compartir y dar esa retroalimentación en tiempo real. Pero hay una falla ahí en la comunicación o el acceso a los datos a través o del CFE o del suministrador. Entendiendo que obviamente ustedes no son ni el regulador ni el distribuidor, ¿cuál es el rol o cómo creen que pudiéramos trabajar en conjunto, asociación, tanto privados como ustedes dentro del gobierno, para poder facilitar el acceso a esos datos que parece que son críticos para acelerar esta transición? Bueno, no sé si me permite, mira, el equipo de medición es propiedad de la CFE. El cliente como tal no tiene acceso al equipo de medición. A lo que debe de tener y tiene acceso al 100% es a la información que tiene el equipo de medición. Es decir, es su consumo. El aparato en sí mismo no lo es. La CFE, en esa parte, como bien lo señalas, todos esos tipos de medidores de la media industria son medidores electrónicos, donde los puede interrogar, y de hecho lo hace cada 30 días, cada mes interroga el equipo de medición y baja esa información y la va almacenando en un sistema. En el momento que el cliente desee obtener esa información, desde luego que es obligación de la CFE el podérselo proporcionar. Si yo voy a un servicio tuyo, yo no tengo el derecho, a menos de que tenga el soporte legal para poder hacerlo. Hay la privacidad de los datos personales, vamos. Sin embargo, puedes poner un equipo de medición alternativo atrás de esa medición. Muchas empresas, desde luego que lo tienen, lo adquieren y lo ponen abajo del equipo de medición de la CFE o abajo del centro de carga sin alterar lo de CFE, y puede tener acceso a esa información. Creo que es la mejor forma de poder tenerlo. Y ahora, en cuanto a la granularidad de los datos, porque si los clientes están interesados en ver, hicieron un cambio hoy, la periodicidad, o sea, esperar 30 días para poder ver el impacto de las acciones que se están tomando, quizás no es la óptima. Si tienen una batería instalada y quieren ver en qué momento la tienen que cargar y descargar, estos ciclos de 30 días quizás no son los más eficientes. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer el acceso a esa información y conscientes del tema de privacidad de datos, intentando eliminar la redundancia? Porque la redundancia de instalar un segundo medidor cuando ya hay el primer medidor instalado está como entorpeciendo un poco la velocidad a la que se puede dar la transición, porque son costos incrementales que quizás no se deberían de tener. Sí, claro, mira, y sin ser exhaustivo, ¿no? Con gusto, si podemos platicar un poquito más a detalle de cómo opera la parte del almacenamiento. En el almacenamiento tienes al alcance de tu teléfono en tiempo real absolutamente toda la información. Absolutamente toda la información, como si lo estuvieses observando en vivo. Los sistemas de control y almacenamiento no solo es una pila de baterías. El sistema de almacenamiento, lo más relevante es su sistema de control y eventualmente la parte de facturación, de tal suerte que te permite tomar decisiones en tiempo y en tiempo real. Es extraordinario lo que se ha avanzado en ese tema, y no hay necesidad inclusive de que tengas equipos o aparatos adicionales. Es un sistema llave en mano donde viene ese sistema de control y está al alcance de tu mano. Sinceramente, lo que percibimos es que hoy por hoy las facultades nos tienen un poco limitados a nivel estatal para poder adentrar esas políticas públicas en esos temas. Lo que podemos hacer, y se intenta y se hace casi día a día, promover la innovación, y dentro de la innovación pues tocas un tema entre líneas muy importante, que es las redes inteligentes, que pues lo que hemos percibido, al menos a nivel personal, igual no institucional, es que ha faltado que permee el tema de invertir en redes inteligentes en el país, en microredes, ¿no? Entonces hay ahí cierto tema regulatorio por desarrollar, pero sobre todo es un tema de innovación y de inversión que creo que deberíamos estar apostando, y a nivel estatal sí lo podemos hacer. A nivel estatal tenemos muchísimos centros de investigación y universidades que están listas para que con una debida inversión pues estén desarrollando este tipo de tecnologías. Y el tema de la información como un todo, pues igual podemos como gobiernos estatales dar la información de una forma muchísimo
muchísimo más sencilla a los tomadores de decisiones. En el caso de Puebla, estamos por anunciar igual, pues, quien quiera que se nos puede pasar sus datos más adelante, vamos a lanzar el Sistema de Información Energética del Estado de Puebla, el CIEP, en aproximadamente 3 semanas, que es un sistema que te absorbe información de diferentes fuentes, no todas públicas, sino fuentes públicas, privadas y de la academia, sobre la situación energética en el Estado de Puebla, de diferente naturaleza. Entonces, esas son las cosas que podemos hacer cosas digeridas para que los tomadores de decisiones vean cuáles son las ventajas del Estado, dónde son los puntos a invertir, dónde están los espacios que están teniendo mayores áreas de oportunidades, de fortalezas, de temas energéticos, y ahí acelerar en los proyectos. Nada más lo último, nosotros estamos también por lanzar el sistema también de gestión de información, que de hecho lo hicimos con la GIZ, somos de los estados que trabajamos en esto con ellos. Y pues nada más aquí a mí me encantaría luego hacer un webinar del tema de almacenamiento, que ya vi que el ingeniero también le encanta igual que a mí, entonces nada más se los dejo sobre la mesa. No, sin duda, no, es un tema ese y 3 más que por ahí creo que está bien. Okay, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Adelante. Bueno, yo nada más quería hacer un comentario así rápido. Bueno, nosotros tenemos una empresa de energía solar térmica, fabricamos calentadores solares para el mercado. Y es curioso porque, bueno, llevamos desde 1987 fabricando en la quinta generación, hemos ido cambiando materiales y diseño de los colectores solares. Y a mí lo que me parece curioso es que estamos adoptando energías que a lo mejor ni son tan buenas para las condiciones específicas de nuestro país, por clima y por la posición geográfica. Entonces, por ejemplo, yo voy y va uno y pregunta por información de un colector de tubos de vacío. En el México me llama mucho la atención, en la Unión Europea hay una norma obligatoria para poner con los colectores de tubos de vacío sistemas de mezclado de agua fría para nunca rebasar los 60 grados por el peligro que significa para la persona, o sea, son quemaduras de hospitalización. Y así como eso, bueno, nosotros cuando empezamos a fabricar nuestro colector solar, pues se nos hacía rarísimo que en México, para calentamiento de albercas que se calientan a 30 grados, 32 máximo, se utilizan colectores solares de cobre encapsulado, cuando en muchas zonas de nuestro país, digamos, la temperatura media mediodía es cercana a los 30 grados. Ayer en Victoria estábamos a 44. Lo viví. Sí, y entonces poner un colector encapsulado, pues es o sea, estamos usando un colector diseñado a lo mejor para Canadá, para Estados Unidos, para los climas europeos, ¿no? Entonces yo sí estoy muy de acuerdo que pues hay que hacer normas, hay que hacer todo de acuerdo a las condiciones específicas de nuestro país y de nuestras costumbres, además, ¿no? Muchas gracias, muy buen punto. Ustedes los míos también. Sí, es entendible esa parte. En investigación y en innovación para para nuestras condiciones y costumbres. Sí. Muy bien, pues ya estamos en tiempo, Pedro. Para mí fue un gusto compartir la mesa con ustedes, es verdad un privilegio escucharlos. Al final ustedes están en la línea, ¿no? Atendiendo en lo local. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Y gracias a las personas que estuvieron aquí casi a esta hora. Muy amable, gracias. Buenas tardes.